pozo de oración. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Génesis, capítulo 26. Estamos trabajando un rema poderoso, unos códigos para la expansión. Y dice la Escritura, por favor, acompáñeme a Génesis 26. Dice la Escritura, Génesis 26, versículo 1, después que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y verso 2 de Génesis 26 dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice con Abraham tu padre. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y habitó pues Isaac en Gerar, verso 12, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado, llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Fructificaremos en la tierra. Esa es la palabra rema que estamos trabajando. Y quiero profundizar algo. Y quiero hacer un hincapié, algo que Dios nos ha estado hablando, una revelación a través de esta palabra. Y es dos cosas. La santidad, o sea, vamos a hablar tres cosas hoy en estos 18 minutos que nos quedan. Vamos a hablar tres cosas. La santidad como un catalizador o activador de la expansión. La obediencia como otro catalizador de la expansión, y también la fe como un catalizador de la expansión, que la podemos ver allí. Mire, la semana pasada estuvimos trabajando Josué capítulo 6, y yo quiero que usted vaya. Quizás hay personas que están retomando nuevamente los pozos de oración, que se están conectando, quizás gente que se queda dormida a veces los martes, los jueves, no sé cuál sea su condición, gente que no ha estado de pronto asistiendo a los cultos y no está claro en lo que Dios nos está hablando. Pero Josué, acompáñame por favor al libro de Josué capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad de una vez, y esto lo haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. El 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes que lleven las bocinas del cuerno
de carnero delante del arca de Jehová. Vamos viendo Josué capítulo 6 y todo este proceso de expansión del pueblo viene desde Josué capítulo 1, desde que Dios da una palabra, desde que Dios da una visión. Por eso importante que usted empezando el año pueda recibir la palabra, pueda recibir la visión de hacia dónde Dios le quiere dirigir, hacia dónde Dios lo quiere llevar. Y empieza entonces el pueblo de Israel a expandirse. Empieza entonces el pueblo de Israel a actuar estratégicamente. Usted necesita estrategia. Mire, Josué capítulo 2 nos habla de la estrategia. Como hijo de Dios, como hija de Dios, usted debe ser una persona que tenga estrategias del cielo, que tenga estrategias reveladas por el Padre. Nosotros necesitamos ser hombres y mujeres estratégicos. Ellos comienzan a generar la estrategia para la conquista de Jericó. Y usted ve en el capítulo 3 de Josué cómo las aguas se expanden, y de tal manera que dejan un camino seco. Mira, la expansión, si algo nos enseña Josué capítulo 3, es que la expansión de las aguas abrieron el camino donde el pueblo de Israel pudo pasar el río Jordán en seco, porque hubo una expansión de las aguas, porque hubo una separación de las aguas y por ende pudo venir avance. Por eso usted necesita la expansión, porque la expansión trae consigo avance, conlleva consigo avance. Entonces estamos hablando de una visión clara para la expansión, estamos hablando de una estrategia, de ser estrategas del reino de los cielos. Estamos hablando cómo se expandieron las aguas y se abrieron caminos y vino avance. Entonces viene el tema de Josué capítulo 5 y comienza entonces Josué a circuncidar al pueblo. Y a causa de esa circuncisión, a causa de que viene esa santificación, porque la circuncisión representa santificación, entonces mire que hay un pueblo santificado, y en el momento que está santificado el pueblo se prepara para el día D, como se llama, como se conoce secularmente cuando uno va a hacer algo, el día D. El día donde se va a producir la conquista, el día donde se va a seguir expandiendo en victorias. Entonces dice la palabra en Josué 6 que viene la toma de Jericó, Mire, y Jericó era una ciudad, era una potencia, era un pueblo, como dice la palabra, que era una ciudad amurallada, donde nadie entraba ni nadie salía. Humanamente Jericó, los muros de Jericó, era algo imposible de conquistar. Jericó era algo humanamente imposible de conquistar. Jericó, las murallas. Quizás en esta mañana tú te estás enfrentando con algunos muros que son grandes, que son muros prácticamente impenetrables, que no se pueden atravesar, que no se pueden conquistar. Todos tenemos muros de Jericó en nuestras vidas, en diferentes áreas de nuestras vidas. Pero Dios da la instrucción, Dios dio la conquista, Dios dio la palabra, Dios dio la estrategia. Y eso es lo que va a suceder en este año 2023, que no importan los muros. Quizás los muros son muy altos hoy, quizás hay unos muros altos en tu vida a los que te estás enfrentando, unos muros, una ciudad amurallada, una ciudad que está cerrada, una ciudad donde nadie entra, donde nadie sale, pero Dios te lo va a entregar. Dios te va a dar esa unción para que sigas expandiéndote y para que sigas avanzando. ¿Cuánto lo creen acá? Ahora bien, quiero que nos enfoquemos en el Josué capítulo 7, porque estamos hablando de la santidad como un catalizador de la expansión. Usted puede leer después del pozo todo Josué capítulo 6 y se dará cuenta de cómo el pueblo de Israel siguió expandiendo su conquista, cómo el pueblo de Israel siguió expandiéndose en el territorio que Dios le estaba entregando, que Dios le seguía entregando, cómo ellos pudieron tener una gran victoria, cómo ellos pudieron derribar los muros, lo que parecía imposible.
Quizás hay muros que parecen imposibles de derribar. Ese muro se llama enfermedad, ese muro se llama escasez y pobreza, ese muro quizás se llama resentimiento. Yo no sé cuál sea tu muro, ese muro de Jericó, que va a caer en el nombre poderoso de Jesús, porque la obra del Espíritu seguirá en ti, seguirá en tu familia. Sigue creyendo. A veces los muros de Jericó pueden representar la dureza de corazón de tus hijos. A veces los muros de Jericó pueden representar la dureza de corazón de ese cónyuge, de esa pareja. Pero Dios la va a derribar. Pero mire, ¿a dónde voy? Y en la noche voy a seguir hablando de los otros catalizadores de la expansión, de la fe, la obediencia. Quiero hacer hincapié, empezar la semana nuevamente retomando esto, retomando y diciéndole que hay que santificarse. El Señor Jesús dice, sed santos porque yo soy santo. Usted necesita vivir en santidad. Usted necesita santificarse delante de Dios. Usted necesita limpiarse a través de la sangre del Cordero, a través de tomar decisiones dignas de arrepentimiento, de mostrar frutos dignos de arrepentimiento, como dice Mateo 3. Necesitamos ser un pueblo santo con nuestra boca. ¿Sabe que hay mucha gente que peca con su boca? Porque tiene chisme, porque tiene mentira, porque tiene murmuración. Hay gente que peca con sus ojos, hay gente que peca con sus oídos, hay gente que peca con sus manos. Y lo que el Señor nos está llamando y el Señor quiere que entendamos es que sin santidad nadie podrá ver al Señor y que sin santidad no va a poder producirse la expansión. Mire que cuando usted lee Josué capítulo 7, y quiero que lo leamos por favor, Josué 7 del 1 al 13 rápidamente, le dejo sembrada esta semilla y este pensamiento. Dice la palabra, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y después Josué envió hombres desde Jericó hasta Jai, que estaba junto a Bet-Jabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y verso 3 dice, volviendo Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino que suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron después de la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué nos hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Y dice la palabra, ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Miren lo que dice el verso 10, que es lo que usted necesita escuchar en esta hora. Dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Mire, Israel había pecado, iglesia. Y dice, y no solamente pecó, sino que quebrantaron el pacto del Señor. Dice, y aún quebrantaron mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Mire los pecados. Israel había pecado, había quebrantado el pacto, la ordenanza que Dios les había mandado, es decir, estaban en desobediencia, tomaron del anatema, hurtaron, mintieron, hermanos. Mire qué tremendo. Y lo guardaron entre sus enseres, es decir, había pecado oculto en el pueblo de Israel. ¿Sabes que puede haber pecado oculto en tu vida? ¿Sabes que puede haber un pecado oculto en tu vida que es lo que no te deja expandirte? Lo que impide que ese catalizador llamado santidad provoque expansión.
Sabes que puede haber pecado oculto en tu familia, puede haber pecado oculto en tu matrimonio, puede haber pecado oculto en tu trabajo quizás, cuando no hacemos las cosas con integridad en nuestro trabajo, con transparencia, con santidad. Hay pecado oculto. Han hurtado. ¿Cuántas veces nosotros robamos? ¿Cuántas veces le robamos lo que le pertenece a Dios? ¿Cuántas veces robamos a nuestro prójimo? ¿Cuántas veces tomamos del anatema, tomamos de aquellas cosas que son malditas? Escúchame, esto es muy serio. ¿Cuántas veces quebrantamos las ordenanzas, lo que Dios nos habla, y sabemos que Dios nos ha hablado? Tenemos la convicción y la certeza en el corazón de que lo que Dios está hablando, lo que se está soltando, la palabra que se está soltando es palabra de Dios, pero aún así la quebrantamos, aún así no le caminamos al Señor. Mire, necesitamos examinar nuestro corazón, amada iglesia. Y dice la palabra, por esto los hijos de Israel, escuche bien esto, porque este es un llamado de parte del Señor a que usted se pueda santificar, a que usted se pueda arrepentir. ¿Sabe que a veces en el pueblo de Dios hay tanto chisme? ¿Sabe que a veces hay hombres, hay mujeres que luchan con el chisme y eso es pecado delante de Dios y eso les impide expandirse? Dice el verso 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. ¿Qué nos enseña Dios? ¿Qué nos dice la palabra? Que si nosotros no somos un pueblo santo, no podremos, escúcheme usted, no se puede engañar, nosotros no nos podemos engañar, iglesia. Si hay pecado, si quebrantamos el pacto de Dios, si nosotros tomamos del anatema, si seguimos robando, si seguimos mintiendo, si seguimos teniendo guardados en nuestras vidas, escúcheme por favor, entiéndalo y recíbalo en el Espíritu. Lo que te dice Dios, si tú no dejas esto, es que no podrás hacer frente a tus enemigos, sino que delante de tus enemigos volverás la espalda. Dice, por cuanto han venido a ser anatema, dice, ni estaré más con vosotros. Es decir, no hay presencia de Dios, no hay unción del Señor, si no destruyeres el anatema en medio de vosotros. Qué tremendo eso. Es una palabra fácil de escuchar, pero es una palabra necesaria, la cual tú debes escuchar, tus padres deben escuchar. Que a veces la gente cree que las cosas de Dios son un juego. Mire, no hay respaldo de Dios sin santidad. No hay respaldo de Dios. Si no hay santidad no podrá haber expansión, porque mire, ellos venían expandiéndose, venciendo enemigos, tomando ciudades, pero hay un enemigo que era muy pequeñito. Muy pequeñito. ¿Sabes que cuando no tenemos santidad a veces los enemigos más pequeñitos son los que nos derrotan, son los que nos vencen? Los pecados más pequeñitos son los que nos vencen. Y usted ve el pueblo de Jai, un pueblo pequeño, un pueblo que militarmente no representaba ninguna amenaza. Y aquí es donde viene otro error del pueblo de Israel, ¿no? Y es que se confió. Mire, los coequiperos de Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino que suban apenas como 2,000 o 3,000 hombres. Y no fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo pueblo se confió, se relajó. Tú no puedes permitir el relajarte espiritualmente, no. No te puedes confiar porque la palabra dice que el que cree estar firme cuide que no caiga, y a veces nos confiamos, hermano, con el pecado. Por eso ellos perdieron la batalla contra los de Jai, a pesar que era un pueblo mucho más pequeño y tenían un ejército mucho más pequeño que el ejército que tenía el pueblo de Israel. Por eso ellos no pudieron hacer frente a sus enemigos. Yo quiero, para terminar, que tú pienses esto. Quizás has tratado de expandirte muchos años, has tratado de expandirte en varias áreas y no has podido hacerlo. Yo quiero llevarte a que a través de esta palabra puedas meditar. Quizás hay anatema en medio de ti. Quizás hay cosas guardadas, hay pecado oculto en tu vida que has guardado. Y crees que nadie lo ve,
pero a nivel espiritual sí se puede ver. Quizás eres una persona que has luchado con la mentira y recuerda que Satanás es el padre de la mentira. ¿Qué puede hacer un mentiroso en la vida? Nada, hermano. Quizás has hurtado, has robado, has tomado lo que no te corresponde y eso limita la expansión. Quizás has tomado del anatema, o sea, cosas que Dios ha maldecido. Y tú estás en contacto con eso. Quizás has quebrantado el pacto que Dios te ha mandado. Es decir, la palabra, la instrucción que Dios te ha mandado. A veces no nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos al escuchar la palabra, porque cada vez que nos exponemos a la palabra es un mandamiento de parte de Dios que no podemos quebrantar, que no podemos ignorar. Quizás hay un pecado específico en tu vida que te está impidiendo el expandirte, el hacer frente a tus enemigos. Mire, el que venga un respaldo mayor, la invitación de Dios, ¿cuál es hoy? Si ese es tu caso, es que destruyas el anatema en medio tuyo. La palabra dice en el verso 13, mire, qué lindo, lea Josué 7:13, por favor. Yo no sé cuántos están recibiendo bendición de la palabra. Escríbame, por favor, que ya vamos a cerrar con este versículo 13. Josué 7:13. Quiero ver la gente que está conectada a las 6 de la mañana. Ya vamos a orar, ya vamos a soltar la última oración. Recuerde que vamos a tener Descansando en Dios hoy a las 9:30 de este tema poderoso, de estos códigos para la expansión, porque usted los va a vivir, usted va a experimentarlos y los pone en práctica. Hoy le estoy hablando de la santidad como catalizador de la expansión. No sea mentiroso, no sea mentirosa. No tenga pecado oculto, no robe, no hurte, no tome lo que no le corresponde. No tome el anatema, no quebrante los pactos que Dios le ha mandado, no peque. Mire, Josué 7:13 dice lo siguiente, dice: levántate, santifica el pueblo, y di santificaos para la mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema en medio de vosotros. Hasta que hayáis quitado el anatema. Hay un anatema que tú debes quitar. En oración Dios te lo va a revelar y ese anatema debe salir para que puedas hacerle frente a tus enemigos y para que la expansión y la conquista puedan venir sobre ti. Cuando tú lees Josué 8, ves como cuando el pueblo se santifica, el pueblo se sigue expandiendo, el pueblo se sigue ensanchando, el pueblo se sigue extendiendo, el pueblo sigue conquistando, el pueblo sigue avanzando. ¿Te quedó claro? Oremos y pidámosle al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta palabra, Dios. Esta palabra, Señor, que se convierte en revelación para cada persona que se encuentre aquí. Esta palabra que sea rema, que sea interiorizada en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Llévanos a tomar decisiones, llévanos a santificarnos delante de ti, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, a santificarnos desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes, a no confiarnos. El pueblo de Israel se confió y por eso hubo derrota, por eso no hubo expansión, por eso se detuvo la expansión, porque tomaron del anatema, Señor Jesús, hoy queremos soltar, comprometernos a soltar los anatemas, Señor, a soltar el pecado, a no tener pecado guardado, pecado oculto. La palabra, escúchame bien y te voy a bendecir con esta palabra que está en el proverbio: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza la misericordia. Usted necesita confesar el pecado, usted necesita buscar ayuda en un pecado que no ha podido resolver, en pecados que no ha podido resolver. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza la misericordia. Yo oro para que cada persona que está aquí, familias enteras, puedan confesar sus pecados y puedan apartarse de ellos, Señor, para que puedan recibir esa misericordia que proviene de parte de ti. Levanta tus manos y recibe esto.
Santifícate delante del Señor. Determínate. Dígale al Señor, perdóname por las veces que he tenido pecado oculto en mi vida, Señor Jesús. Que he tenido ese pecado oculto, Espíritu de Dios. Señor, te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes. Te pedimos perdón por las veces que hemos mentido, que nuestra boca ha sido boca mentirosa, boca de chisme, boca de murmuración, boca de mentira, boca de grosería, Padre. Hay personas allí que su boca muchas veces expresan palabras maledicientes, palabras de grosería, madrazos, cosas así, Padre Celestial, calumnias, Espíritu Santo de Dios. Señor, perdónanos por las veces que te hemos robado, Señor, por las veces que hemos hurtado, que hemos robado a alguien, que te hemos robado a ti, Señor, que hemos tomado lo que no nos pertenece, Espíritu Santo de Dios, Señor. Eso limita la expansión, impide la expansión, papá. Te pedimos, Padre Celestial, perdón, Señor, por las veces que hemos tomado del anatema, por las veces que hemos quebrantado la palabra, que hemos quebrantado el pacto, Señor, tu pacto, lo que tú nos mandas, Dios, lo que tú nos direccionas, Espíritu Santo de Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. El pecado, Padre, el pecado, la palabra dice que la maldición no viene sin causa, Señor. La maldición del pecado, Padre, y te pedimos, Señor, que la sangre del Cordero venga y nos limpie en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oramos, Dios, oramos para que venga revelación. Oramos, Señor, para que entendamos que la santidad es un catalizador de la expansión, es un provocador de la expansión. Cuando hay un pueblo santo, la iglesia se expande. Cuando hay una familia santa, esa familia se expande. Cuando hay un empresario que camina en santidad, ese empresario se expande, ese profesional se expande. Cuando hay un cristiano que está buscando el caminarle a Dios, el obedecer a Dios, hay expansión en el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo a cada persona que está en este lugar. Yo bendigo a cada familia, Espíritu Santo de Dios. Yo oro, Señor, para que esta palabra sea rema y se le revele en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Dios dice amén y amén. ¿Cuántos escriben amén acá? Gloria a Dios. Mire, no se vaya a perder que vamos a seguir